Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy tenemos un nuevo amigo y supongo que en el futuro colaborador de la fábrica que nos va a hablar de dinosaurio. Y esta vez no va a ser José Ignacio Canudo, como habitualmente todos los oyentes de la fábrica habituales y de hace ya años. Sabéis que nuestro experto en dinosaurio es José Ignacio Canudo, pero esta vez vamos a tener a otro experto, a Bernat Vila. Muy buenos días, Bernat. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Nos vas a hablar de un gran descubrimiento bueno, supongo que habrá sido en los últimos meses, cerca de la zona que ya estuvimos hablando, en la Fábrica de la Ciencia, cerca de la zona de Arenys, en el Pirineo, en este caso el Pirineo catalán. Y háblanos porque habéis encontrado un titanosaurio. Correcto, un titanosaurio que para introducir a la gente son estos dinosaurios de cuello largo, cola larga, cuadrúpedos y herbívoros, y es la familia o el grupo de dinosaurios que vivieron hasta el momento de la extinción. Entonces, en un lugar sí, cercano a Arena, unos igual 6-7 kilómetros en línea recta hacia el este, en un sitio llamado Orcau, en el pueblo de Orcau, pues allí en un barranco, con una historia muy larga, que os puedo contar, pues ahí salió el fósil y ahora hemos publicado el trabajo. Bueno, a los oyentes que escuchen el audio no podrán ver las imágenes, pero nos tienes preparado un PowerPoint para presentar las imágenes que van a ser muy ilustrativas, muy interesantes. Pero bueno, tranquilo a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, no a los seguidores del canal de YouTube, sino a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, tranquilos que os pasaré el link del canal de YouTube para que podáis ver la misma entrevista, pero en este caso con imágenes. Así que cuando quieras, es todo tuyo el programa y puedes presentar las imágenes. Pues así lo haré y bueno, Jorge, te pido que me vayas interrumpiendo según tengas alguna duda sobre el Perfecto. tema que voy a exponer. Pues sí, os voy a explicar cómo fue el descubrimiento, el estudio y todas las hazañas que están detrás de este nuevo trabajo que hemos publicado ahora, de un nuevo titanosaurio. En realidad es una nueva especie que hemos llamado Aptitosaurus quenei. Y la historia se remonta, a ver si lo hago bien, se remonta a los años 50, cuando este señor que veis aquí en imágenes, el profesor Walter Kuhne de Alemania, de Berlín, vino a Cataluña buscando fósiles de mamíferos. Él era especialista porque murió en el año 91, pero durante todo el siglo XX fue uno de los mayores especialistas en mamíferos fósiles del Mesozoico. Entonces, por aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, él vino de Inglaterra y en el año 52 decidió venir a España a ver si encontraba fósiles de mamíferos. Estuvo en la zona del Pirineo catalán hacia 1953 y de ahí vio que en algunos lugares, concretamente en las minas de carbón cerca de Subterránea, en la zona de Trem, en la cuenca de Trem, pues habría posibilidades de encontrar fósiles de mamíferos. Y entonces pidió al Instituto Lucas Mayada de Madrid, se ofreció a hacer unas prospecciones, un trabajo de campo para buscar estos fósiles. Y financiaron, y dieron el dinero para el año siguiente, el año 1954. Y cuando vino a prospectar, se encontró, su mayor sorpresa fue encontrar no dientes de mamíferos, sino un gran dinosaurio, un gran saurópodo enterrado en medio de un barranco. Pues ese en realidad sería posteriormente el único saurópodo articulado que se conoce en Europa. Pero en aquel entonces, pues él no era especialista en dinosaurios y además la investigación en España sobre dinosaurios estaba muy a sus inicios, poca gente estaba trabajando en eso, incluso en Europa tampoco, con lo cual, bueno, se emprendió la aventura de sacar ese dinosaurio. Estuvo trabajando en el año 54 y luego en el año 55. Pidió otra vez un poco más de dinero para venir el año siguiente. En el año 55 ya no vino solo, sino que le acompañó el eminente, posteriormente mayormente conocido Emiliano Aguirre, que seguramente lo conoceréis todos por sus descubrimientos en Atapuerca,
Pues Emiliano Aguirre creo que en el año 55 tendría 30 y pocos y acababa de graduarse en Ciencias Biológicas y el Instituto Lucas Mayada era becario del instituto, entonces fue la persona de confianza del instituto para acompañar a Walter Kuhne. Y eso fue en el año 55. Y de ahí que estuvieron excavando en este paraje que veis aquí. Esto es la zona de Orcau, hace más de 60 años, y estos hombrecitos que veis aquí escondidos son Walter Kuhne y Emiliano Aguirre no, porque era el que sacaba las fotos, pero sí le acompañaba otra persona que era Montané, Josep Montané, que era un vecino de Suterraña y trabajador de la mina, era minero en aquel entonces. Y un gran Y experto en claro, cavar, claro. claro, una de las cosas que pidió Kuhn cuando se dirigió al Instituto Lucas Mayada por segunda vez en el año 54 fue que hubiera dinero para contratar a algún obrero que supiera manejarse con el pico, que supiera hacer pues un buen agujero, ¿no? Un minero, un obrero. Y de ahí que contrataron a Montaner, que en aquel entonces las minas también estaban en muy decadentes, es decir, no había trabajo en la mina, y le fue muy bien pues trabajar unos días, creo que fueron 6 o 7 semanas, pues picando y sacando el dinosaurio. Y esas son algunas imágenes que hemos recuperado desde entonces. Y de hecho, eso es una parte del estudio que luego os explicaré con más detalle de cómo hemos ido sacando la información de tantos años atrás. Bueno, lo primero que hicimos fue contactar con ese hombre que es Josep Montaner, ahí lo veis. Eso en ese ambiente hibernal, eso fue en diciembre de 2011. Pues yo hablé con Josep y le pregunté cómo había ido la excavación, porque claro, nosotros no conocíamos estas fotos, ahora sabemos que este hombre de aquí era Josep, que estaba ahí trabajando, y le pedí pues información, si conocía a Kuhne, si tenía algún contacto con familiares de Kuhne, cualquier cosa. Entonces, él poco sabía, pero sí nos dijo algo importante, además de explicarnos cómo fue la excavación en esos días, nos explicó que Kuhne sí que tenía una libreta que apuntaba, donde apuntaba todas las cosas que salían en la excavación, sus anotaciones, etcétera. Y que Aguirre, Emiliano Aguirre, era quien sacaba las fotos, ¿no? De esa forma quedaba todo como mucho más documentado. Bueno, con eso seguimos la investigación para saber qué es lo que había pasado e intentar averiguar, en primer lugar, dónde estaba el yacimiento, porque se tenía conocimiento de que Kuhne en el año 55 había sacado los huesos. Hay un par de resúmenes breves del año 55 que así lo explican, pero nadie desde entonces había ni tan solo averiguado dónde estaban los restos, ni estudiarlos, menos aún. Con lo cual había que seguir la pista detectivesca. Y pues contactamos con la gente de lo que es ahora el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid y nos dieron pues unos bloques de yeso donde podría haber o supuestamente debería haber los huesos de Kuhne. Entonces los abrimos y sí, parecían huesos de dinosaurio, pero además había que confirmarlo de otra manera y fue mediante la observación del papel de periódico que envolvía los huesos, que estaban fechados en los días en que ellos habían estado excavando. Con lo cual confirmaba, además nosotros sabíamos que algunos sí que podrían ser de dinosaurio, pero además nos confirmaba este extremo, ¿no? O sea que, por un lado, habíamos hablado con Josep Montaner, habíamos recuperado parte de ese material, pero ya veis en qué estado se encontraba después de 60 años, y no sabíamos tampoco qué huesos encontraríamos y tampoco teníamos ninguna referencia de un listado de restos que hubiera sacado Kuhne hace 60 años. No teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. Pero luego hice una investigación en paralelo que fue pues de insistir y yo soy muy tozudo, la verdad. Y dije, Como buen paleontólogo que eres, ¿no? Sí, no desistí nunca, de encontrar la libreta del paleontólogo alemán, ¿no?
Entonces hice un trabajo detectivesco y preguntando a gente de Alemania, librerías, bibliotecas, archivos, la propia universidad de donde había estado Kuhne, a algunos de sus colegas, pero la mayoría habían muerto, él ya estaba muerto también. Entonces, por ahí no me salió nada importante, hasta que contactando con alguno de sus colegas, me dio información acerca de sus hijos. Y dije, bueno, pues igual por la línea de los parientes, ¿no? Familiar, podré encontrar algo de este hombre. Y sonó la flauta, me tocó la lotería y en realidad conseguí contactar con uno de los hijos y le expliqué lo que estaba buscando. Digo, no estoy buscando nada extraño de tu familia, ni te voy a pedir dinero, con lo que corre estos días de estafas, no es nada de eso, es por un interés puramente científico, pero estoy interesado en saber si en vuestras cosas que guardáis de vuestro padre, pues hay algunas libretas de que él guardara de hace 60 años. Y me dijeron, creo que eso era en 2015, por Navidades, y me dijeron, bueno, nos vamos a reunir por Navidades y lo vamos a mirar. Y a la vuelta de Navidades me escribieron que sí, me mandaron esas fotos que habían encontrado las libretas. Pues yo encantadísimo, porque claro, no sabía lo que podríamos encontrar, pero sabía que había información inédita que nadie había tenido acceso nunca antes y que nos podía dar mucha información. Y en efecto fue así, porque ahí os he puesto algunos de los esquemas que Kuhne dibujó en el año 55. No había ninguna información de eso. Y ahí se ve... Repito, a los oyentes perdona que te interrumpa, a los oyentes os pasaré el link porque merece muchísimo la pena la documentación que está pasando Bernat. Sigue, perdona. Disculpar, pero claro, yo voy hablando sin tener en cuenta que alguien igual no está viendo las imágenes. Pero lo voy a intentar No, tranquilo, que yo paso el link y ya lo buscarán. Vale. Básicamente aquí lo que vemos es un esquema de una cartografía de cómo el paleontólogo alemán Walter Kuhne encontró los huesos y los dibujó en sus posiciones relativas y el afloramiento, etcétera, ¿no? También nos hizo dibujos de algunas vértebras que encontró y luego aquí se ve pues una interpretación que él hizo, un dibujo de cómo creía que estaba el dinosaurio. Y él en aquel entonces ya vio que el dinosaurio estaba entero y que estaba cabeza abajo, ¿no? Inclinado, y que faltaba por descubrir la parte delantera del dinosaurio, el cuello, e incluso él dibujó aquí la cabeza del dinosaurio. Fechado esto está del 14 de septiembre del 55. Toda esta información fue como muy revolucionaria para mi investigación porque, por un lado, habíamos encontrado los fósiles, algunos de los fósiles en Madrid, pero ahora teníamos los datos de la libreta. Teníamos también, mediante algunos archivos también en Madrid, una lista de los restos que se habían encontrado y cruzando todos los datos conseguimos rehacer lo que Kuhne había dejado a medio hacer en el año 55. Y bueno, conseguimos volver al yacimiento, pero en realidad, siendo honestos, nosotros no sabíamos dónde estaba el yacimiento, porque habían pasado muchos años, no había ningún indicio palpable en el terreno de que hubiera habido una excavación hace 60 años, entonces tuvimos que indagar. Montané no se acordaba mucho tampoco, Josep Montané, del sitio, y hablamos con otro compañero que es Antonio Lacasa, de Lleida, del Instituto de Estudios Ilerdenses de Lleida, quien había estado en el año 86. Después del año 55 hubo otra excavación en el año 86, liderada por José Vicente Santa Fe, del Instituto de Paleontología de Sabadell, pero fue una excavación muy breve. En realidad estuvieron primero con los militares intentando sacar la piedra que les molestaba para tener frente de excavación y luego estuvieron 5 días que además les llovió y no pudieron sacar material. Pero bueno, Antonio Lacasa se acordaba de cómo llegar al yacimiento y fuimos con él y en esa imagen que os muestro aquí se ve el paisaje de lo que es la zona del yacimiento, unos badlands, unas zonas de arcillas y areniscas.
son materiales de la formación TREM, que es la formación geológica que alberga los fósiles de dinosaurios antes de su extinción en los Pirineos. Y bueno, en un punto ahí escondido, encima de un barranco, es donde aparecieron los restos, ¿no? Y volvimos a excavar. Lo hicimos, no fue nada fácil, porque la verdad es que a medida que nos acercábamos al yacimiento, alucinábamos de que Kuhne, 60 años atrás, hubiera podido trabajar allí, porque era un acceso dificilísimo. Aquí en la imagen se ve una cuesta llena de bloques, no hay un camino claro, ni por asomo. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es buscar dinero para poder alquilar una máquina, una retroexcavadora, y lo veréis en las imágenes, pues nos hizo durante todo un día un camino de acceso al yacimiento. Eso es lo que veis aquí. Y eso es algo que, la verdad, seguramente en el año 55 Kuhne no hubiera podido hacer, pero nosotros conseguimos una financiación de National Geographic y pudimos preparar el camino y preparar el yacimiento. Y una vez allí, pues sí, estuvimos 6 años excavando, 6 campañas en 3 años excavando. Empezamos en 2012, creo que fue en junio, luego en septiembre, y lo mismo en 2013 y 2014. Y bueno, en la imagen se ve aquí pues la gente trabajando. Mira, pues precisamente este es el equipo de... Yo en esos años estaba en Zaragoza y estos son los colegas, los amigos de Aragosaurus. Los colegas, los estudiantes de en aquel entonces, Iñaki era su tutor, su supervisor de tesis, ¿no? Está Diego, está Gasca, Penélope, Edu, Rubén y Jara. Y ese soy yo. Pues vinieron a trabajar y estuvimos trabajando muchos días. Pasó mucha gente por el yacimiento del Instituto Catalán de Paleontología, de Aragosaurus, también del Museo de la Conca de Dellà. Y sacamos, hasta 2013, sacamos las costillas, las placas externales, una escápula entera, el coracoides, los huesos de la cintura escapular, algunas vértebras dorsales, muchas costillas, porque estaba la caja torácica prácticamente articulada con todas las costillas. Y al final creo que era junio de 2013, aparecieron las primeras vértebras de transición entre la zona torácica y el cuello. Entonces, en un principio no lo sospechábamos, pero luego ya vimos que las vértebras estaban articuladas y que después de las dorsales, hacia anterior, hacia adelante, aparecían las cervicales. Y el resultado fue que apareció, aquí se ve la imagen, el principio de lo que fuera el cuello entero del dinosaurio. Es decir, habíamos sacado, lo que vemos aquí detrás ya no está, pues la escápula, las costillas, el radio también estaba, todo lo que sean los huesos del cuello hacia atrás, y ahora nos encontramos que aparecía, como había predicho Kuhne, que eso luego lo vi, o sea, es decir, en ese momento yo aún no tenía la libreta apareció en 2015, pero en 2013 ya nos aparecía el cuello, luego vi que Kuhne lo había predicho, que estaría el animal entero. Y bueno, fuimos excavando 2013, 2014, hasta, es una imagen que a mí me gusta mucho, es bastante impresionante porque se ve el cuello entero en toda su longitud, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en la foto se ve cubierto de escayola, de poliuretano, bueno, esto es fibra de vidrio, pero aún seguía aquí el proceso de delimitación y en esa longitud que veis aquí, pues aquí están todas las vértebras articuladas. Estamos hablando de unos 5 metros aproximadamente, ¿no? Correcto, correcto. Son 5 metros de cuello desde la vértebra más posterior hasta las vértebras más anteriores. Claro, para los oyentes igual no lo ven, seguro que no ven, pero quiero decir que os cuento que la pieza, todas las piezas, pero el cuello también, por supuesto, estaban inclinadas, porque la capa que contenía los fósiles, después de la tectónica del Pirineo, había quedado inclinada. Con lo cual teníamos un cuello de 5 metros inclinado unos 60 grados
en un agujero que habíamos hecho con las máquinas de más de 8 metros de profundidad respecto al nivel que había trabajado Kuhne en el año 55. Y la verdad es que fue un auténtico desafío sacar ese monstruo de allí, que además era muy delicado porque las vértebras tenían otra peculiaridad que luego hemos visto que es única, ¿no? Que es que tenía las costillas cervicales pegadas a las vértebras. Bueno, es decir, un fósil muy delicado. Estuvimos pensando cómo hacerlo para envolver nosotros le llamamos, igual Iñaki ya os lo ha contado, las momias, que son esos envoltorios protectores de los huesos, y así lo hicimos, pero fue una momia algo más reforzada. Le pusimos una estructura de hierro, vino el herrero, y se ve aquí en la foto, ¿no?, que el herrero estuvo armando la estructura, luego lo rellenamos de poliuretano, y al final, pues con la máquina lo sacó, y con un peso de 4 toneladas se lo llevó al laboratorio. Pero se ve también en esta foto, fijaros la altura de la excavación, lo que nos costó sacar ese monstruo. De hecho, para que la gente se haga una idea, eso no fue cosa de una sola campaña, sino que año tras año lo dejábamos ahí protegido, bien envuelto, y volvíamos y seguíamos, y hasta que lo tuvimos todo bien preparado, nos costó 1 año y medio o 2 sacar el cuello entero. Y bueno, al final, el resultado final es lo que os quería enseñar y que está en el trabajo, que luego podemos poner enlaces si la gente se lo quiere descargar también. Pues es lo que veis aquí, un cuello articulado. Lo que os estoy enseñando pues, es la cartografía compuesta entre lo que sacamos nosotros en naranja, también ilustrado en el cuerpo del dinosaurio, lo que sacó Kuhne y que pudimos rescatar en ese rojo más fuerte, y en ese rosado las partes que no pudimos de momento recuperar y que no sabemos dónde fueron a parar. Pero en conjunto nos da idea de que en efecto el dinosaurio estaba entero y que tenemos aquí pues el primer titanosaurio con un esqueleto semiarticulado, porque todas las costillas estaban aquí articuladas. Aquí, por ejemplo, se ve lo que estoy marcando es la costilla que se articula con la vértebra. Estas costillas también estaban pegadas aquí. Es decir, bueno, y además el cuello en sí tenía todas las vértebras articuladas y esos pequeños hilillos o esos filamentos que estoy mostrando aquí son las costillas cervicales. Las costillas cervicales que también se ven en esta imagen de aquí, el fósil ya restaurado, son las costillas que unen las vértebras cervicales por la parte de abajo, ¿vale? Es decir, en ese sentido el cuello estaba prácticamente intacto. Y en el trabajo que hemos realizado ahora, pues ha consistido en agrupar toda esta información, estudiar los huesos en detalle, describir la nueva especie y luego surgen una serie de hipótesis de parentesco, es decir, a qué otras especies estaba más cercanamente emparentado, y también hipótesis de tipo biogeográfico. ¿Cómo llegó este grupo de dinosaurios, de titanosaurios, a la zona de lo que es ahora el Pirineo? Bueno, la verdad es que el fósil es espectacular y a día de hoy estamos terminando de remodelar el Museo de Isona. Es el sitio donde va a ser expuesto. Esperemos que pronto, no sé, a mucho tardar, igual en Semana Santa o a principios de verano. Y allí la gente que viniendo de Aren, por ejemplo, que también hay un museo muy chulo en Aren, pues nada, 1 hora de Aren, en línea recta es menos, pero en la carretera que tienes que dar la vuelta, allí creo que es por Puente de Montañana. Bueno, el caso es que en 1 hora de Aren te puedes venir a visitar el Museo de Isona y ver ese cuello que os estoy enseñando aquí. Es el cuello entero articulado de este dinosaurio. Y aquí, pues, varias imágenes de cómo salían los huesos. Y la verdad es que fue una experiencia muy chula, porque igual os habrá contado Iñaki también, que aquí en el Pirineo siempre decimos lo mismo. Cuando sales a prospectar, a buscar fósiles, nunca vuelves con las manos vacías, siempre hay algo. Pero la verdad es que los huesos suelen aparecer aislados o
o no asociados o dispersos, y esa es la primera vez que encontramos un esqueleto articulado. Para el Cretácico superior es algo muy excepcional, no, ya te digo, no ocurre casi nunca, y eso fue extraordinario. Una pregunta. Siempre, bueno, con Iñaki, José Ignacio Canudo, le hemos hecho muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿Habéis encontrado el cuello, las cervicales, o sea, prácticamente todo el cuello? ¿Qué pasa con las cabezas? ¿Por qué es tan difícil encontrar una cabeza no solamente de dinosaurio, sino de cualquier mamífero, cualquier ser vivo? Es realmente complicado que se conserve el cráneo, porque suelen ser, no, son, en el caso de los saurópodos, pero bueno, en general también el resto de dinosaurios, son huesos muy delgados, muy delicados y que muchas veces no están unidos los unos con los otros dentro del propio cráneo. Con lo cual, una vez el animal muere, se separan y son tan frágiles que se desaparecen, se destrozan o son arrastrados y tampoco fosilizan. Yo me acuerdo que cuando, después de haber sacado el cuello, hicimos un documental que también os voy a dejar el enlace para que lo veáis, que es algo relacionado con lo que os estoy explicando. Y a Iñaki le preguntaron eso, ¿no? Y Iñaki dio una respuesta que a mí me acuerdo y que me gustó mucho, ¿no? Porque cuando, a medida que iba saliendo el cuello, yo le decía a Iñaki, le llamaba, oye Iñaki, que tenemos las cervicales, el cuello entero, y pienso, pues detrás del cuello viene la cabeza. Y seguimos excavando, pero no salió la cabeza. Y siempre nos quedó ahí la duda de si estaba y volvimos otro año y tampoco lo encontramos. Y al final pues pensamos eso, que la verdad es que las vértebras más anteriores, más cercanas a lo que sería la parte del cráneo, ya estaban muy erosionadas. Igual ya el cráneo no fosilizó. Una pena porque, bueno, siempre es mejor tener un cráneo, pero teníamos lo que venía detrás del cráneo, ¿no? Y lo publicamos en ese trabajo que salió hace ahora una semana. Uh-huh. Bueno, en ese trabajo, claro, nosotros sabíamos que era una especie nueva, porque era muy, al ver los huesos ya veías que era algo muy distinto a lo que se conoce. Para que los oyentes y los espectadores hagan una idea de lo que se conoce. Los titanosaurios conocidos hasta ahora en Europa eran más bien pequeños. Está el Irainosaurus del País Vasco, está Adringanosaurus del sur de Francia, Garrigatitan, está el Huecotitan, están Pelosaurus, y esos son de un tamaño entre 6 y 10 metros, pero raramente son de un tamaño más grande. Y el Ditosaurus era de un tamaño mucho más grande. Pero además, viendo los huesos, ya veías que era distinto, tenía cosas muy distintas. Entonces lo que hicimos fue un análisis filogenético, que es lo que os enseño en esta imagen, que es como un árbol de parentesco, con cuáles son sus parientes más cercanos y cómo se parece o difiere, o difiere de las especies europeas. Y lo que vemos aquí es que los resultados fueron también sorprendentes y nos gustaron muchísimo porque nos daban pie a hipótesis muy divertidas, ¿no? Abditosaurus, el nombre que le dimos, está más cercanamente emparentado con especies de Sudamérica. La letra S significa aquí Sudamérica, o África, la F significa África, que no con este grupo de aquí, que son las especies europeas. Es decir, teníamos una especie nueva que nada tenía que ver en su historia evolutiva con las otras especies que se conocían en Europa. Entonces, al contrario, se juntaba con especies de los continentes gondwanicos o meridionales. Gondwana seguramente es un término que habrá salido en otras charlas. En el Cretácico, bueno, a partir de que se separa Pangea, el gran continente que duró hasta inicios del Jurásico, hasta finales del Triásico e inicios del Jurásico, cuando se separa Pangea, quedan las masas continentales del norte, que son la Eurasia, y las del sur, que son Gondwana. Pues bien, Europa, a finales del Cretácico, era un archipiélago de islas, una zona inundada por el mar,
donde sobresalían algunas áreas continentales, algunas islas pequeñas. Y las faunas que allí habitan o habitaban tienen influencia, tienen relaciones, algunas con la Eurasia, pero otras ya se sospechaba, con Gondwana. Es decir, en algún momento hubo conexiones entre las islas y el resto de continentes que estaban a su alrededor. Y Apatosaurus venía a confirmar esta hipótesis. ¿Por qué? Porque se juntaba, sus parientes más cercanos eran los titanosaurios de Sudamérica, los titanosaurios de Gondwana y también de África. Con lo cual, bueno, era algo novedoso que revolucionaba lo que se conocía hasta entonces de la evolución de estos titanosaurios. Pero además, lo he comentado antes, Apatosaurus es de un tamaño mucho mayor a los titanosaurios que se conocían en Europa. En este gráfico podéis ver, os he ilustrado, pues, el tamaño de todos los dinosaurios de las especies que se conocían en Europa. Está el Tyrannosaurus, que pues no llegaría a los 2 metros de altura y unos 6 metros de longitud. Está el Oecotitan, que es algo mayor. Ankylosaurus también puede ser bastante grande. Luego están algunos de Rumanía, que también son de un tamaño pequeño. Pues Apatosaurus, que lo he dibujado aquí en negro, es realmente mucho más grande, ¿vale? ¿Eso qué implica? Pues bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué explicación damos para que los titanosaurios que ya vivían en esa isla fueran de un tamaño tan pequeño? Eso es un fenómeno que se ha visto que ha ocurrido otras veces en la historia de la vida en la Tierra, que es el fenómeno de insularidad. En las islas, donde hay menos recursos y a veces incluso no hay ni tan solo depredadores, a veces las especies de gran tamaño reducen su tamaño, ¿vale? Y eso se ha visto en Rumanía, por ejemplo, y también en algunas formas como el Tyrannosaurus o Zingianosaurus. Son saurópodos y nosotros esperaríamos que los grandes titanosaurios fueran de un tamaño enorme y encontramos animales realmente pequeños. Cuando uno va a los museos a ver los fósiles de Tyrannosaurus, pues casi te caben en una mano las vértebras, son realmente muy pequeños. Y eso es debido a ese fenómeno, que sabemos que en algunas islas ocurrió durante el Cretácico superior. Bien, el hecho de que Apatosaurus sea de un tamaño tan grande implica que no estuvo afectado por este fenómeno. A él no le afectó el efecto insular, con lo cual nos lleva a pensar que vino de fuera. Y eso concuerda con el hecho de que esté emparentado con formas gondwanicas del norte de África. Es decir, la hipótesis en que trabajábamos era que habían venido ese clado, ese grupo de titanosaurios donde se encuentra Apatosaurus, había venido desde el norte de África hasta lo que en aquel entonces era la isla Ibero-Armoricana. Le llamamos isla Ibero-Armoricana porque junta lo que sería la actual Iberia y parte de macizo armoricano, perdón, de Francia, ¿no? La zona de Francia e Iberia. ¿Y cuándo fue eso? Pues bueno, sabemos que en algún momento de los últimos tiempos del Cretácico superior, en un periodo que se llama Maastrichtiense, alrededor de unos 70,5 millones de años, las curvas eustáticas de bajadas y subidas del nivel del mar indican que hubo una bajada de unos 100 metros del nivel del mar, y eso pudo dejar al descubierto algunas plataformas y ser el lugar de ruta para que estas faunas del norte de África llegaran hasta Europa. Y eso es la hipótesis que nosotros planteábamos para explicar la presencia de un dinosaurio tan grande y relacionado con las formas de Sudamérica que hemos encontrado en la zona europea. Pero además había otros datos que nos apuntaban a esta interpretación. Por ejemplo, esta imagen que os he puesto aquí, para los oyentes, os he puesto la imagen de cómo se ve una cáscara de dinosaurio al microscopio. Nosotros estudiamos también las cáscaras de dinosaurio que estaban junto al yacimiento con Apatosaurus,
y vimos que esas cáscaras eran de la misma especie, curiosamente, de las cáscaras que se encuentran en Sudamérica, curiosamente en niveles donde también han aparecido estas especies tan cercanas a Ankylosaurus. Y esas cáscaras, estas especies, también se encuentran en el norte de África, en India, otra vez, que son continentes de Gondwana, de los continentes del sur. Es decir, viene a reforzar la idea de que este grupo de titanosaurios que llegó a Europa, llegó también con esas cáscaras de huevo que eran distintas a los que tenían los dinosaurios de aquí. Y ese viene a reforzar la idea de que hubo una migración en algún momento del final del Cretácico superior que trajo faunas hacia Europa, hasta la isla iberoamericana. Y esos son, a grandes rasgos, los grandes puntos fuertes, ¿no? Lo que realmente revoluciona a la historia o el estudio de los titanosaurios en Europa después de nuestro trabajo que publicamos hace una semana. El hecho de que sea un dinosaurio que viene de un sitio donde hasta ahora no se había podido demostrar, que se especulaba con cierta influencia en otros grupos, pero ahora sabemos que por lo menos este grupo de titanosaurios donde se encuentra Ditosaurus provendría de los continentes del sur. Bueno, y de momento lo dejo aquí. ¿Vale? En lo que se refiere a contaros historias sobre el titanosaurio de Orcao. No sé si, Jorge, tienes alguna pregunta. Pregunta no, solamente te tengo que decir que estamos, por lo menos yo, estoy alucinando y estoy, perdona la expresión, flipando por las charlas, la explicación desde el principio de ese momento casi de novela de detectives, buscando la información hasta lo que es el trabajo y la investigación que se ha llevado a cabo o se lleva a cabo en este yacimiento. Y por mi parte puedes seguir porque la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Si me permites, porque la verdad, nosotros estamos muy, muy, muy satisfechos con el resultado final, porque hemos trabajado dos equipos, la gente de Zaragoza, cuando yo estuve, y luego pues ahora donde estoy, que es el Instituto Catalán de Paleontología, y hemos trabajado muchísimo. Está Miguel Moreno Zanza también, que ha hecho los análisis filogenéticos. El resultado no estamos muy contentos, pero detrás de tantos años de trabajo, ha quedado también algunas historietas divertidas fuera de la ciencia, pero que para mí dan también importancia al descubrimiento y a la parte histórica, incluso humana del conjunto, ¿no? Cuando conocimos a los hijos de Kuhne, ellos no sabían nada de su padre y se les abrió un universo, una historia nueva. No tenían ni idea de que había un dinosaurio que su padre había descubierto. Solo sabían que les había contado que había dejado los fósiles en Madrid, pero no tenían ni idea de que el dinosaurio seguía allí. Pues lo divertido fue que sus hijos vinieron y estuvieron excavando con nosotros y fue divertido conocer también, pues después de tantos años, reponer un poco la memoria y el mérito del paleontólogo alemán, porque había quedado en un olvido. Y de ahí, eso me viene bien para contaros de dónde viene el nombre de Aptitosaurus. Aptitos significa oculto, porque en realidad estuvo oculto para la ciencia este dinosaurio y me gustó llamarle así, Aptitosaurus, el reptil oculto. Y la especie se refiere a Kuhne, pues en referencia, en honor a la persona que lo encontró, que fue Walter Kuhne. O sea que se podría traducir como el dinosaurio o el reptil oculto de Kuhne. Y con eso cerrábamos una historia que creo que es muy divertida y bonita, que junta pues la parte histórica, el mérito de venir a excavar en el año 54 y 55 en Cataluña, donde no había ningún tipo de nada, de instituto, ni formación, ni tan solo la paleontología de dinosaurios estaba muy, muy a sus inicios en ese entonces. Y de ahí haber podido recuperar y cerrar la historia y darle nombre a la especie, que además
desde un punto de vista científico y en lo que a la evolución de los titanosaurios se refiere, pues es una especie muy importante, porque plantea hipótesis nuevas, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego otra cosa que os quería contar, pues es que toda eso es como una pequeña parte del estudio de este saurópodo, de este titanosaurio, en un gran estudio que nosotros llevamos tiempo haciendo, que es sobre caracterizar y conocer mejor cómo eran las faunas del final del Cretácico. ¿Por qué? Porque eso igual la gente no lo sabrá, pero, o poca gente. Lo que nosotros sabemos hoy en día de la extinción de los dinosaurios, básicamente en un 90% viene de lo que se conoce en Norteamérica. La famosa Hell Creek Formation, el Tyrannosaurus Rex, el Triceratops, etc. Y además sabemos que cayó el meteorito cerca en el Golfo de México, que hubo una gran perturbación. Eso está muy estudiado porque tiene un registro muy bueno. Fuera de esa zona y lejos de la zona de impacto, como es aquí en Europa, hay muy pocas series estratigráficas, hay muy pocas cuencas que puedan registrar estos últimos dinosaurios. Y los Pirineos, en la parte aragonesa, pero también en la parte catalana, tienen esas formaciones que llegan hasta el límite con el terciario, perdón. O sea, estamos viendo la evolución de los últimos dinosaurios europeos hasta el momento de la extinción. Y es lo que os había preparado aquí. Aquí os he, a ver si se ve bien. En ese esquema se ve, eso es un mapa geológico, esos colores representan edades de las rocas y lo que está en ese color rosado son las formaciones continentales que tienen fósiles de dinosaurio y que tienen una edad muy cercana al límite con el terciario. Para ser más exactos, son del Cretácico superior y luego veremos de un piso concreto que es el Maastrichtiense. Bueno, ahí tengo también un esquema que creo que igual hay que rellenar mejor porque han pasado años ya, pero donde se ve las distintas cuencas y en cada una de ellas vemos que tenemos un registro de titanosaurios, saurópodos, ornitópodos, y a eso me refiero, pues, por ejemplo, a drosaurios de pico de pato lambiosaurinos, que es un grupo que también, eso es otra historia que os puedo contar otro día, vinieron también de otras partes del mundo, no estaban en la isla. Y luego tenemos un buen registro de huesos, de huellas, cocodrilos, incluso pues peces, tortugas, los pequeños velociraptores, por así decirlo. Es decir, tenemos unas faunas que nada tienen que ver con el Tyrannosaurus, pero que existieron en Europa antes de la extinción. Y nos encontramos en localidades, en afloramientos como estos que os estoy mostrando en la imagen, que se ve lo que nosotros llamamos un badland, de arcillas, de areniscas, donde buscando y teniendo el ojo bien entrenado encontramos muchos huesos de dinosaurio como el Apatosaurus. Y que además pues coincide pues que son de la última edad antes de la extinción. Y con eso estamos. De hecho, Iñaki también trabaja en estos aspectos y llevamos muy buena colaboración. Y ahora nosotros tenemos un proyecto para indagar mucho más en este aspecto, porque ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo ecosistemas. Y nos interesa conocer cómo esas especies interaccionaban entre ellas, cómo eran las poblaciones de hadrosaurios. Porque tenemos muchos restos, tenemos muchos individuos, podemos hacer una estimación de cómo era la población. Tenemos muchísimos huevos y puestas. Nosotros tenemos trabajos publicados y otros en revisión para conocer la biología reproductiva de estos titanosaurios. Incluso encontramos hace ya 4 o 5 años un fósil de la impresión de la piel del dinosaurio. Es decir, que algo que la gente no conoce, pero hay un registro muy rico de fósiles de dinosaurio en el sur de los Pirineos, en el norte también, pero yo creo que en el sur, no es porque lo diga yo, pero hay un registro muy rico. Y además hay ahora pues el Museo de Aren, está el Museo de Isona, más hacia el sur hay el Museo de Tartareo, son pueblecitos que tienen su registro y que están montando sus museos. Hacia el este está el Museo de Fumaña, con una visita muy recomendable con las huellas de los titanosaurios.
Es decir, que la gente puede acceder a este conocimiento que nosotros generamos como científicos, pero luego le podemos dar el contenido a los museos para que la gente pues conozca lo que ahora os estoy explicando yo en una visita guiada, ¿no? Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, Jorge. Hay millones de preguntas y es muy interesante lo que explicas, sobre todo hacer una fotografía de ese momento, ¿no? A través de las investigaciones sobre, por ejemplo, sobre los huevos, el comportamiento de estos animales, incluso no sé si se ha encontrado paleobotánica también, supongo que sí, restos de plantas para poder saber más o menos qué comían estos herbívoros, porque realmente los dinosaurios eran herbívoros, ¿no? Pues la pregunta, este tipo es muy interesante también hablar y ya brevemente porque se nos agota el tiempo, hablar de la paleobotánica para determinar más o menos de qué se le alimentaban estos bichos, estos monstruos, porque eran enormes. Sí, pues la verdad es que hubo un compañero nuestro que ahora no pudo seguir la investigación, pero publicó muy buenos trabajos sobre el tema y encontró que en los yacimientos donde encontramos los huesos de dinosaurios están también pues semillas, están restos de plantas, hojas de angiospermas, varios grupos de angiospermas y de gimnospermas, pues, los parientes antiguos de los pinos, etcétera. Y luego otros grupos de plantas, y con eso sabemos exactamente cómo se distribuían en los ambientes, porque muy rápido, pero en esas arcillas que hemos visto, esas arcillas corresponden a ambientes fluviales, ¿vale? Ambientes rojizos, cercanos, porque había mucha oxidación, pero cercanos a un curso fluvial. Pero luego hay unos ambientes más cercanos a la costa. Y vemos que nuestro compañero lo estudió muy bien, ¿no? Hay un cambio entre las comunidades vegetales cercanas a la costa de aquellas que están más hacia el interior, donde están los ríos, que además es la zona donde nidifican los dinosaurios. Y, por ejemplo, en el yacimiento de Fumaña pudimos ver que los grandes titanosaurios se acercaban a estas zonas de lagunas cercanas al mar para alimentarse de pequeños arbustos o de plantas más o menos bajas. Y o sea que la conjunción fitófagos o herbívoros, dinosaurios herbívoros con plantas, también la podemos establecer. Es algo que se ha estudiado y en conjunto vas añadiendo datos y datos para conformar lo que te decía, ¿no? El estudio completo del ecosistema, de plantas, animales y sus interacciones. Y luego ya, claro, ellos se alimentaban de planta, pero también eran comida para los carnívoros. Se han encontrado indicios de carnívoro, bueno, de carnívoros seguro que se habrán encontrado, no solo en Orcao, sino en otros lugares, pero que puedan eh, determinar que el animal murió debido a un ataque. No hemos encontrado marcas de dientes en los huesos. Es lo que quería Eso comentar. aún Sí. no. No, eso no. A veces ocurre, pero no. Sí encontramos muchos dientes. Hay un yacimiento, por ejemplo, donde encontramos una vez varios huesos desarticulados de saurópodo y alrededor muchos dientes de pequeños terópodos, dinosaurios carnívoros, del tamaño de la familia de los velociraptores, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos animales seguramente comían los cadáveres, eran carroñeros, y los dientes eran de reemplazo. O sea, como los cocodrilos, a medida que les caían, salían de nuevo. Y encontramos bastantes. Y de hecho, de los carnívoros hay que reconocer que hasta ahora, vamos a intentarlo, pero no hemos encontrado más que dientes. Algún resto encontramos de un pequeño animal, un trodóntido, encontramos un metatarso, un hueso de la pata, pero es muy difícil encontrar en el Pirineo, no sé por qué razón, los huesos de los carnívoros. Pero sabemos que están, porque hemos encontrado dientes incluso grandes, otros pequeños, sabemos que estaban. Y habrá que seguir buscando, porque añade más información al ecosistema. Y no solamente estamos hablando de dinosaurios, sino también que muchas personas piensan que los reptiles voladores o los reptiles acuáticos eran dinosaurios.
No siempre eran dinosaurios. Los pterodones no eran dinosaurios, eran reptiles. ¿Se han Correcto. encontrado algún tipo de fauna aparte de la relacionada con los dinosaurios, no solamente en Orcao, sino en otros lugares cercanos? En la cuenca de Tremp se encontró parte de un extremo distal de un fémur, de, de un grupo de pterosaurios, que son los astárquidos, que es la única familia que llegó hasta el límite con el terciario. Y se encontró solo esta parte, pero es verdad que a medida que vas conociendo los yacimientos y el tipo de conservación, es probable que haya más restos de pterosaurios que hasta ahora no habíamos visto, porque tienen una fosilización muy particular. Publicado se conoce este extremo del fémur, que da prueba de que sí, que existían además estos grandes, porque eran muy grandes, los pterosaurios asdárquidos. Ujú. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La egiptóloga y amiga de la Fábrica de la Ciencia y colaboradora Irene Cordón creó por primera vez el título de operario de la fábrica. ¿Vale? Te vamos a nombrar operario de la fábrica. Yo no soy el jefe, Encantadísimo. yo soy el encargado de la Es una, fábrica. No soy, es una cooperativa, ¿no? es una cooperativa, es la fábrica de la ciencia. O sea que imagínate que de aquí de la fábrica salen muchos momentos tan maravillosos como el que nos has brindado hoy. Y solamente nos queda agradecerte estos minutos y al nombrarte operario de la fábrica, eso quiere decir que te contactaremos contigo más de una vez para que nos sigas explicando estas maravillosas historias y estas aventuras y estos momentos de novela de detectives, porque la verdad es que esa primera parte ha sido sensacional. Decirte que formar parte de la familia de la Fábrica de la Ciencia significa que seguro que vas a tener vinculación con otros miembros de la fábrica. Se me ocurre, por ejemplo, que te podría presentar a Adriana Ocampo a través de online, ¿vale? Porque tengo el ¿Sí? contacto. Adriana Ocampo es la directora científica de la NASA. Y dirás tú, ¿y qué tiene que ver la NASA con la paleontología? Bueno, pues ella fue una de las co-directoras que descubrieron el cráter de Chicxulub Vaya, hombre, pues sí que es En interesante. Yucatán. Sí, 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 vaya. Es lo bueno que tienes ser miembro de la Fábrica de la Ciencia porque tenemos una red de contactos impresionante. Entonces, te invitamos a que formes parte de esta red de contacto y ya verás Yo como, bueno, José, encantado. Iñaki Canudo ya lo sabe, ya lo conoces. También no recuerdo el nombre, pero entrevistamos hace unos años al responsable del yacimiento donde se encontró la impronta de piel de dinosaurio. No Así. recuerdo el nombre. No Igual recuerdo el era nombre ahora. Oriol, Oriol. Uriol. Sí. Muchísimas Son muy gracias. excelentes, sí. Pues Ah, sí, encantado gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de contar esa historia de un modo más tranquilo, ¿no? Hemos tenido tiempo de hablar y os he podido explicar cosas que en el artículo, pues, por supuesto, no da tiempo de poner, ¿no? Me lo he pasado muy bien y espero que a los oyentes les haya gustado. Gracias de nuevo por vuestra invitación. muchísimas gracias.